Hola a todos. Bueno, vamos a empezar a hacer un repaso de lo que vimos en la unidad 4, que es color y tipografía. Así que vamos a empezar con lo que es los paneles de color. En Illustrator tenemos varios paneles para trabajar con color. Vamos a empezar a hacer una figura para empezar a ponerle color y repasar lo que vimos. El primer panel que vamos a ver es el panel color. Acá vemos en la parte inferior, vemos el selector de color, esta partecita que está abajo, y si no arriba tenemos separado la cantidad de RGB. Por ejemplo, en este caso que en el documento estamos trabajando en RGB, así que nosotros al color le podemos poner la cantidad de verde, por ejemplo, la cantidad de azul, para ir modificándolo. En el menú de este panel podemos cambiar, en este momento está RGB seleccionado, pero podemos cambiar el modo de color, por ejemplo el CMYK. Lo vamos a dejar en RGB y acá modificamos el color. Estos porcentajes, estos numeritos que vemos acá, nos da la pauta de que nosotros podemos seleccionar exactamente el color que queramos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que trabajar con colores específicos, por ejemplo, vamos a colocar, tenemos que trabajar con los colores, por ejemplo el rojo de Coca-Cola, que es un color específico. Si queremos tomar el círculo y copiar el mismo color, podemos tomar la herramienta cuentagotas y automáticamente el círculo pasa a tener el mismo color. Acá vemos cómo se cambió, que tiene de rojo 252, en verde tiene 2 y en 4. Entonces ya tenemos el color exacto en RGB de lo que es Coca-Cola. Bueno, otro de los paneles que tenemos es el de muestras. Aquí tenemos las muestras que vienen programadas ya de Illustrator, y si nosotros, por ejemplo, queremos integrar este color a estas muestras, podemos poner una nueva muestra. Entonces ahí nos abre una ventana donde podemos seleccionar, ponemos OK y automáticamente ya nos queda en nuestra muestra este color. Así que ahora sí podemos seguir. Nosotros aquí podemos, en este muestra de color, podemos abrir la biblioteca donde tenemos distintas bibliotecas que nos trae Illustrator como para armar colores. Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar con degradados, podemos con historia de arte, motivos. Si nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, tejidos, nos salta una ventana con un panel con distintos colores de tejidos. La cerramos y bueno, y pasamos ahora a lo que es, si hacemos doble clic, acá nos abre el selector de color. Accedemos acá a este panel que visualmente nos muestra toda una gama de colores que va desde el blanco hasta el negro del color que ya teníamos seleccionado. Si queremos poner en RGB los números para tener exactamente el color que queramos, lo podemos poner acá. Acá tenemos para clicar solo colores web. Al clicarlo vemos que nos muestra, cambia y nos muestra los colores web. Vemos. Bueno, después tenemos degradados. En el panel de degradados tenemos para elegir los que vienen en Illustrator, que es fundido a negro, viñetas, verde, amarillo, tenemos pocos a veces, entonces nosotros podemos crear uno nuevo a partir de una muestra. Acá nos toma. Entonces tenemos estos dos cuadrados, nos indica de qué color a qué color va. Si cliqueamos,
el cuadrado se vuelve negro. Si hacemos doble clic nos aparece la muestra de color y nosotros podemos elegir el color que queramos. Le podemos poner opacidad, y si vamos al otro extremo hacemos doble clic y podemos, acá vemos que esto va transparente, la opacidad está en 0. Si nosotros no queremos que vaya transparente, ponemos en gris y nos queda. Podemos cambiar la ubicación. Con la herramienta de degradado nosotros podemos cambiar las propiedades, por ejemplo el ángulo que toma, si lo movemos, cuánto degradado va a tener ese círculo. Y acá podemos cambiar el rombo, aquí arriba. Este rombo nos muestra el punto en donde los colores se mezclan. Los cuadrados nos muestran el color puro y el triángulo donde los colores. Si hacemos clic debajo nos aparece en la flechita más. Ahí podemos agregar la cantidad de colores que queramos. Podemos variar, poner todos los colores haciendo doble clic y podemos obtener más colores. Y por último tenemos la guía de color. La guía de color nos muestra, en base al color que tengamos, es una ayuda para proporciona varias reglas de armonía entre las que elegir para crear grupos de colores en base a lo que tengamos. Es como una guía como para seleccionar otros colores que combinen con este. Bueno, acá terminamos con lo que es los paneles de colores, los más importantes. Acuérdense que acá tenemos el color de relleno y si cliqueamos, el color de contorno, que se llama trazo. Si hacemos doble clic nos aparece el seleccionador de color y podemos seleccionar los bordes del círculo. Bueno, otra de las cosas que se pueden manejar también con el color tiene que ver con la opacidad, ¿sí? Uno de los paneles que también tenemos ahí de costado y con los que podemos trabajar con el color tiene que ver con el nivel de transparencia que puede tener ese objeto. Desde ahí nosotros podemos modificar, si del color pleno que hayamos elegido, por ejemplo, el nivel de transparencia que tiene. La transparencia nos va a servir si nosotros tenemos más de un objeto solapados, si un objeto sobre el otro. Si nosotros modificamos el nivel de transparencia, hace que veamos el objeto que está detrás. Y entonces, esto nos permite poder manejar diferentes objetos uno sobre el otro y poder hacer que sean visibles todos. Es importante también a la hora de trabajar con el color, elegir el modelo de color que vamos a utilizar. En el apunte ustedes tienen al menos los dos modelos de color más utilizados, que son el RGB y el CMYK. La decisión a la hora de seleccionar el modo de color tiene que ver con para qué vamos a utilizar el archivo. ¿Sí? Principalmente el modelo RGB es el que se utiliza para todo lo que sean medios digitales. ¿Sí? Todo lo que nosotros vayamos a generar para utilizar, por ejemplo, en web o para hacer algún tipo de presentación que se vaya a presentar en un proyector, en un televisor, si en cualquier medio digital, lo que vamos a necesitar es determinar el color en RGB. El RGB lo que utiliza son 3 colores, rojo, verde y azul, y trabaja con valores de cada uno de esos colores entre 0 y 255. Y con la mezcla de esos 3 colores nosotros vamos a poder generar todos los colores que necesitemos. Es, por ejemplo, el modelo de color que se utiliza para los archivos que vayamos a utilizar en la web. Si nosotros hacemos una marca, por ejemplo, o algún tipo de personaje o algún elemento gráfico que vamos a usar después
en un sitio web, el modelo de color que vamos a utilizar para esto tiene que ser RGB. ¿Sí? El navegador, por ejemplo, la forma que tiene de identificar los colores es a través de este modelo de color. Entonces, si nosotros generamos el archivo en otro modelo de color, el navegador no va a saber interpretarlo y no me va a mostrar la imagen. Entonces, es importante que el modelo de color esté determinado de acuerdo a la finalidad que tiene el archivo. Con el RGB, entonces, como les decía, son colores que van entre los valores que nosotros vamos a determinar, van entre 0 y 255, y la mezcla de esos tres colores, de los valores de esos tres colores, me van a ir generando diferentes opciones. Fíjense que ahí cuando seleccionamos algún color, por ejemplo ese ahí que seleccionó Daniel, en la parte de abajo aparece como un triángulo con un signo de admiración en el mismo panel de color. Eso me indica que el color que elegimos no forma parte de la paleta de colores web. Al elegir el modelo de color RGB, entiende que es posible que nosotros usemos el documento que estamos generando para subirlo después a la web, y me indica que ese color no forma parte de esa paleta de colores web. La paleta de colores web es una paleta de 256 colores que están probados, que se ven exactamente de la misma forma en todos los navegadores y en todos los dispositivos. O igualmente, la mayoría de los dispositivos que son un poco más avanzados no tienen problema con ningún RGB que pongamos. No hace falta que nos limitemos exactamente a esos colores web. Pero en caso de estar preparando algún archivo que quizás necesitemos que esté enmarcado dentro de esos 256 colores, la selección de color que hagamos, ahí Illustrator me avisa si ese color que nosotros elegimos no está dentro de esa paleta de colores web. Entonces, si yo hago clic ahí en el triangulito ese, en el color que está al lado, lo que hace es llevarme el color al más cercano que hay dentro de esa paleta de colores web. Bueno, la otra posibilidad que tenemos para trabajar con los modelos de color es el modelo de color CMYK. Ese modelo de color CMYK lo que me permite hacer es trabajar con un porcentaje de colores, esto es cian, magenta, amarillo y negro. El cian es una especie de turquesa, así un celeste bien brillante. El magenta es un fucsia, así es un rosa también bien saturado. Amarillo y negro. Nosotros podemos combinar los porcentajes, el CMYK se mide en porcentaje de color. Podemos modificar los porcentajes entre 0 y 100 de todos esos colores. Y al igual que el RGB, lo que hace es, para poder generar un color nuevo, me permite combinar esos 4 colores para crear nuevos colores. Fíjense que ahí no aparece la opción de color web, porque no deberíamos usar CMYK para generar archivos que vayan a después implementarse dentro de la web. El modelo de color CMYK es el que se utiliza para impresiones. Impresiones de todo tipo, tanto si nosotros vamos a imprimir en nuestra impresora, en nuestra casa, o si vamos a mandar esto a una imprenta. ¿Sí? En los dos casos, el modelo de color que tenemos que elegir es CMYK. Esto también es importante, de la misma forma que un navegador no puede leer un archivo que está en CMYK porque no entiende la codificación de color. Una imprenta, una impresora, tampoco puede leer el modo de color RGB. Entonces, ¿qué va a pasar? O me va a modificar los colores o va a salir en escala de grises el archivo cuando lo imprimamos. No tanto, quizás las impresoras domésticas suelen tener un conversor que convierte ese CMYK en RGB, el RGB en CMYK. Lo que va a pasar igual es que los colores van a salir alterados, si no van a ser los colores que nosotros elegimos, porque la combinación de colores es diferente, si no está combinando rojo, azul y verde, sino que está combinando cian, magenta, amarillo y negro. Entonces la combinación va a ser distinta, pero me va a salir igual en colores. Si lo mando a una imprenta, seguramente salga en escala de grises directamente. Entonces, es importante que determinemos bien el modelo de color a la hora de generar el archivo, pero también cuál va a ser el fin que le vamos a dar a ese documento. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese archivo? Si lo vamos a subir a la web, si lo vamos a poner en una presentación que se vaya a mostrar en algún medio digital, o si lo vamos a imprimir. En ese caso tenemos que seleccionar el modelo de color que se ajuste, ¿sí? a esa funcionalidad o a esa utilización después del archivo. Bueno, ahora ya terminado con la sección color, vamos a empezar con texto. Vamos a hacer una pequeña reseña de las herramientas texto que tenemos aquí. Vamos a abrir la ventana. Y a la hora de crear texto tenemos dos formas. Una es el texto de punto y la otra es el texto de párrafo. El texto de punto,
las dos se hacen con la misma herramienta. El texto de punto es haciendo un clic sobre el sector donde queremos empezar el texto, va a empezar en un cursor y nosotros podemos tipear lo que queramos. Esto, si nosotros seguimos escribiendo, no va a bajar, no va a haber renglones, salvo que nosotros apretemos la tecla Enter, va a seguir, pero esto puede ser infinito, esto no nos va a marcar ni un área. En cambio, el texto de área es manteniendo el botón izquierdo, seleccionamos el área que nosotros queremos escribir y ahí vamos a tener una caja donde nosotros podemos automáticamente, al terminar ese área, el texto va a bajar. Cuando escribimos en una caja de texto fluye de manera de izquierda a derecha, salvo que nosotros en el panel de control le indiquemos el alineado. Nosotros podemos poner el tamaño, la tipografía que queremos utilizar. Bueno, estas son las dos herramientas más importantes de texto. Tenemos también otras herramientas. Hay que tener en cuenta que el texto de punto, cuando nosotros generamos texto de punto, esto que decía Daniel de que el texto no tiene saltos de línea automáticos, si esto está pensado para generar, por ejemplo, títulos o elementos que no vayan a tener más de 2 líneas. Si la idea de ese texto es que podamos utilizarlo para textos cortos. Si, por ejemplo, si estamos haciendo alguna pieza gráfica para poner un título, para determinar un nombre, una marca, si algún elemento que no vaya a tener más de 2 líneas. El texto de párrafo sí lo vamos a usar para bloques más largos. Si, por ejemplo, Illustrator es un programa que se utiliza para editorial, podemos generar una pieza que vaya a ser una pieza de editorial, una revista, un folleto, y esto me permite generar una caja que me va a dar la ventaja de que si yo en algún momento modifico lo que está haciendo, por ejemplo, hoy Daniel, que modifica el tamaño de la caja, ¿sí? Lo que hace esto es el texto se va a ir adaptando a ese contenido que tenemos ahí adentro. Fíjense ahí en la parte de abajo, cuando el texto, si achicamos un poco la caja, el texto en su bloque en la parte de abajo aparece un cuadradito con un más. Bueno, este simbolito indica que hay texto que no se está viendo en la caja. Nosotros, si agrandamos la caja, vamos a ver que me empieza a aparecer el texto y ahí desaparece el simbolito más. Si nosotros tenemos el simbolito más, otra cosa la que podemos hacer es, si hacemos un clic en ese más, nos va a aparecer en la flecha este iconito. Si nosotros hacemos clic, automáticamente nos abre una caja similar para continuar el texto en otro sector. Esta caja la podemos darle... Por ejemplo, si estuviéramos haciendo una pieza editorial y tenemos la necesidad de poner párrafos, por ejemplo, o de poner columnas, esta herramienta nos permite poder ir armando cada bloque de texto y que esté uno enlazado con el otro. ¿Cuál es la ventaja de enlazar los textos? Que si, por ejemplo, yo agrego alguna porción de texto en la caja de arriba o si cambio el tamaño tipográfico, el texto se va a ir reacomodando en el orden en que están determinadas esas cajas. Si nosotros podemos poner todas las cajas que necesitemos, una seguida a la otra, si esto a medida que vamos poniendo más texto y no entra en la caja que tenemos, nos vuelve a habilitar ese cuadradito con la flecha para que generemos una tercera caja, una cuarta, todas las que necesitemos para poder mostrar todo el texto que hay. Esas cajas quedan encadenadas en ese orden. Si esto hace que una vez que yo voy agregando más información de texto o voy modificando el tamaño tipográfico, el texto se va a ir reacomodando y se va a ir reordenando, ¿sí? en relación a las cajas que ya tenemos creadas. Bueno, otra de las herramientas en texto es la herramienta de texto de área. Es que un objeto
el texto se va a adaptar al objeto que yo le ponga. Por ejemplo, si hago un círculo y yo le quiero meter texto dentro, vamos a seleccionarlo, hacemos clic y dentro del objeto automáticamente el círculo va a restringir el área del texto. Vamos a checar para que se entienda mejor esto. El círculo que teníamos va a ser invisible, solamente se va a ver el texto que le pongamos. Cuando deseleccionamos van a ver que no se va a ver más el círculo. En esta herramienta el texto se va adaptando a la forma. Esto puede ser o una de las formas predeterminadas, como el círculo, el cuadrado, la estrella, o puede ser una forma que hayan dibujado ustedes, ¿sí? Una forma que hayan creado con la pluma, por ejemplo, y que la puedan rellenar con texto. Esto se utiliza más que nada para piezas editoriales, esto que hablábamos antes, folletos, revistas, ¿sí? Elementos que me permitan trabajar con bloques de texto más largos. Y ahí podemos generar una forma hecha con la pluma, ¿sí? Esto que venían trabajando en las unidades anteriores, una vez que tienen dibujado el objeto, al incluirlo el texto, lo que hace es utilizar el texto como caja, de la misma forma que hicimos antes con las cajas cuadradas. Y la diferencia es que en este caso la forma que tiene la caja va a tener una forma orgánica dependiendo de lo que ustedes hayan dibujado. Fíjense eso que estaba ahí haciendo Daniel, que nos da la posibilidad también de encadenar esos elementos. Si podemos encadenar estas formas, si el texto sobrepasa el tamaño de nuestra forma, podemos ir encadenando diferentes formas y hacer que esa porción del texto esté dividida en diferentes trazados. Bueno, y la última importante es la herramienta de texto de trazado. Vamos a dar el ejemplo que si hacemos un trazado con el pincel, nosotros con esta herramienta nos ubicamos sobre el trazado, nos va a aparecer cambiar el simbolito, aplicamos y ahí el trazado el texto se va a adaptar al trazado, al camino que hace el trazado. Esto una vez que ya lo tengamos, nosotros lo podemos corregir, podemos moverlo para ubicarlo en el lugar donde queramos. Podemos aumentar el tamaño. Las otras herramientas que quedan son las mismas, nada más que cambia el texto en vertical. Bueno, una vez que tengamos el texto, esto nos va a ser muy útil, es convertirlo a curvas. ¿Qué es convertirlo a curvas? Es todo texto lo podemos convertir como si fuera un objeto vectorial, es decir, lo convertimos a curvas. ¿Cómo hacemos? Con el botón derecho del mouse nos va a aparecer una ventanita que dice crear contornos. Al crear contornos, el programa ya no lo va a tomar más como un texto, sino como si fuera un dibujo vectorial. Si nos acercamos, una vez que hacemos esto ya no podemos modificar el texto con la herramienta texto, solamente lo podemos editar como si fueran vectores. Es importante en esto tener en cuenta que el texto, una vez que está convertido a contornos, convertido a curvas, ya no se puede editar. Todo lo que tenga que ver con lo que dice el texto, la tipografía, todos los elementos referentes a lo que es la información tipográfica, la tenemos que determinar antes de convertirlo a curva. Si una vez que el texto se convirtió en un trazado, ya no me permite editar las herramientas de texto, ¿sí? No puedo cambiar la alineación, no puedo modificar la tipografía, no puedo cambiar el contenido de texto. Entonces es importante antes de convertirlo a curvas, fijarnos que el texto ya quede en su versión final.
Esto es importante cuando mandamos cosas a imprenta, para que no nos quede alguna fuente faltante, siempre nos pide que el texto lo convirtamos a curvas. El texto convertido en contornos nos permite también que nosotros podamos editar la fuente. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en marcas. Esa marca, por ejemplo, que mostraba antes Daniel de Coca-Cola, ¿sí? La tipografía original está alterada, por ejemplo, para que la C, el asta inferior de la C pase por debajo de toda la palabra, y el de la segunda C, el asta superior, también se enrede junto con la L. Si esto nos permite convertir el objeto de texto en un trazado, que nosotros podamos editar la información y la estructura que tiene cada fuente. Si esto nos va a permitir generar diseños con tipografía sin usar la fuente en su formato original, así que podamos ir alterando los caracteres originales que traía la fuente.